siguiente dedicatoria, dedicada a los niños y niñas de deseo inquieto, para que alguna vez puedan tocarse y ser tocados sin miedo ni culpa. A los pedófilos de deseo culposo, para que exorcicen su malestar y sus temores, por amar a quienes aman. Y también a Pepe, recuerda, bonito, verte a través de mis ojos cada vez que estés triste. ¿Qué les parece entonces esa dedicatoria? Vamos a entrar entonces de lleno al análisis de cómo se llegó a todo esto. Pero antes les quiero hacer una advertencia. Posiblemente si yo nombro esta palabra que hace referencia a la atracción sexual por parte de adultos hacia los niños, me censure Instagram y me censure YouTube. Por lo tanto, en vez de decir esta palabra, voy a decir P. Cuando diga P, me refiero a este concepto. ¿Perfecto? Primera aclaración. Segunda aclaración, vamos a hacer un proceso inductivo, es decir, de un evento particular, que en este caso son las tesis de la Universidad de Chile. Vamos a establecer inferencias generales, ¿ya? Es decir, desde lo particular vamos a establecer qué está pasando a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que dos tesis abiertamente apoyando contenidos sobre la pedofilia se validen académicamente en una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Chile? Hay que anotar ahí Universidad de Chile porque tiene su razón de ser que estas tesis hayan sido validadas por dicha institución. Entonces anoten por ahí Universidad de Chile. La pregunta en cuestión es, ¿cómo es posible que reciba apoyo de esta entidad académica tan importante, que reciban el respaldo, la validación a nivel académico? Vamos a ir desmenuzando entonces, desde mi criterio, desde mi investigación, qué podría estar pasando. Para eso vamos a conocer en primera instancia a la profesora guía de estas tesis. Entonces, hacemos el trabajo tan simple como de ir a YouTube, colocamos el nombre de la profesora, Olga Grau Duhart, aquí la pueden ver. No sé si tiene algún parentesco con el ministro de Economía, Grau. Entonces, vamos a ver de quién se trata esta profesora de filosofía. Es una filósofa y escritora y tiene muchos trabajos en relación a la infancia. Es decir, su currículum versa con muchos estudios sobre el tema de la infancia, pero destaca que compara los deseos sexuales de niños y niñas con la dictadura de Augusto Pinochet. Es decir, un tema biológico sexual lo está comparando desde ya con un tema histórico y político. Realiza ese enlace tan extraño. Recordemos entonces, dictadura, Universidad de Chile, Pinochet, Universidad de Chile. ¿Qué relación habrá? Sigamos más abajo. En uno de sus artículos de esta profesora escribió lo siguiente: se puede sentir desde tan temprano la potencia de las ocurrencias imaginarias y no se sabe a quién o por qué pedir perdón, como cuando se desea besar la boca de la hermana o del hermano, o se mira a hurtadillas y fascinación
el pene salido de su capucha en un perro callejero, o se escucha los cuerpos de los padres haciendo movimientos y ruidos turbadores. Este es un ensayo titulado La violencia de un olvido, de esta académica, donde se coloca en los zapatos de un niño o de una niña. ¿Se fijan? Entonces ya estamos configurando el perfil. Universidad de Chile, dictadura de Pinochet, deseos sexuales de los niños, no se tiene por qué pedir perdón, fascinación por temas sexuales. Entonces, ¿cómo es posible que una investigadora, una filósofa, contravenga todos los estudios habidos y por haber respecto a la infancia? Esta persona que estudió con profundidad temas de infancia, contraviene todo lo que conocemos, todo lo que se ha estudiado con los más insignes autores sobre la infancia. Estamos hablando de Winnicott, estamos hablando de Vygotsky, de Erikson, de Piaget. Esta autora transgrede, ojo con esa palabra, transgrede todo lo que conocemos respecto a la infancia. Entonces ya tenemos 3 palabras a anotar: Universidad de Chile, dictadura de Pinochet y transgresión. Entonces, ya les nombré algunos autores insignes respecto al tema de la infancia. Vamos a conocer qué dice uno de ellos. Conozcamos lo que dice Jean Piaget. La teoría de Piaget nos establece una evolución cognitiva de los niños. Estamos hablando entonces que de 0 a 2 años está la etapa motora sensorial, donde hay un control respecto a los objetos físicos, un aprendizaje progresivo respecto a los objetos físicos. Está la etapa luego preoperacional de los 2 a los 7 años, donde desarrollan habilidades verbales y de capacidad de representación mental. Luego pasamos a la etapa concreta operacional de los 7 a los 12, donde empiezan a asentar ciertos conceptos y normas de conducta social. Y finalmente la etapa formal operacional de los 12 a los 15, con el desarrollo de habilidades sistemáticas, con el razonamiento lógico, solución de problemas y pensamiento abstracto. Esto es fundamental porque a continuación, ténganlo esto en pantalla, sáquenle ahí un pantallazo, porque lo que está ocurriendo en Chile es un proceso que ha venido ocurriendo no solamente acá, sino a nivel mundial y desde hace mucho tiempo. Ahora les voy a leer cuáles son las etapas propuestas por la educación sexual en Alemania y patrocinados por la OMS. Proponen que de los 0 a los 4 años, o sea, de aquí a acá, a los niños se les debe enseñar la masturbación infantil temprana. De los 4 a los 6 se les debe enseñar la masturbación y la homosexualidad. De los 6 a los 9 se les debe enseñar relaciones sexuales, cómo impedir el embarazo y el deseo. De los 9 a los 12 se les debe enseñar sobre la orientación de género, y de los 12 a los 15 todo sobre el tema sexual. Estos contenidos de enseñanza sexual en Alemania se están dando en 16 estados de Alemania por ser un país federal. Entonces, si se fijan, no tiene asidero estos contenidos con las etapas del desarrollo cognitivo de un niño. Un niño no puede entender de los 0 a los 4 años respecto a la masturbación porque su capacidad cognitiva no está elaborada, no está desarrollada para entender sobre eso. Si bien es verdad, la sexualidad nos acompaña desde el día de nuestra
desde nuestro nacimiento, incluso antes con el desarrollo sexual del embrión, en los niños la sexualidad se vive como las sensaciones que logra llegar a sentir, valga la redundancia. Por ejemplo, las papilas gustativas de la boca de todo niño va a empezar a sentir los sabores, así como el nervio óptico va a empezar a ver colores. La zona genital va a empezar a experimentar sensaciones. Y esas sensaciones hablan probablemente le provoquen placer al niño, pero eso no significa que entienda lo que es la sexualidad, no significa que pueda establecer relaciones sexuales con un otro, sino que siente sensaciones placenteras. Solamente hasta ahí alcanza el desarrollo psicosexual de un niño. Por lo tanto, lo que están proponiendo en Alemania se ha ido desplazando a todo el mundo por fuerzas que ya les voy a hablar más adelante qué fuerzas se tratan y qué es lo que están buscando. Otros ejemplos de lo que está sucediendo alrededor del mundo frente a esta misma temática. Vamos por acá. España. Ella es la ministra de Igualdad de España. Escuchen con atención, por favor. Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. La ministra de Igualdad de España. Vamos ahora a otro país que sería, vamos a ver, Francia. Francia declarará como delito las relaciones sexuales con menores de 15 años tras una ola de escándalos de pedofilia e incestos. Lo que pasó en Francia es que eran mucho más liberales y establecían que los adultos podían tener relaciones sexuales con niños de cualquier edad, siempre que haya consentimiento. Pero lo que pasa es que los niños no tienen la capacidad de defenderse como si la tiene un adulto. Entonces acá tenemos que hacer una diferencia de conceptos. La P, acuérdense que estamos hablando en clave para que no me censuren, la P es una desviación sexual, es una parafilia. Y la orientación sexual es una decisión de un adulto en relación a otro adulto donde hay concordancia e igualdad de poder. Es decir, un homosexual, no hay ningún problema con una persona homosexual porque su orientación sexual decidió ser homosexual y establece relaciones con otros iguales. En cambio, la pedofilia es una parafilia. Me acabo de decir esta palabra, pero no la puedo decir para que no me censuren. Es una parafilia porque es una relación asimétrica. Un adulto tiene poder, influencia sobre un niño o niña. ¿Se fijan? Por eso no son iguales los conceptos. Entonces, la P es una parafilia y la orientación sexual es otra cosa. Y en Francia estaba pasando que los adultos tenían libremente relaciones con niños porque supuestamente había un consentimiento, pero quedó la escoba y tuvieron que ponerle un límite de edad. Vamos a ver qué pasa en otro lado del mundo. Argentina.
Un docente se bajó los pantalones frente a los alumnos. Un profesor de música fue acusado de varios abusos sexuales. Aquí tengo dos versiones. Un profesor que estaba enseñando contenidos sexuales, que ya le mencioné, se bajó los pantalones con alumnos de cuarto año para enseñarle cómo son los genitales. Y tengo otra versión de un profesor que los alumnos los estaban molestando, que tenía los pantalones arrugados y se bajó los pantalones y mostró los genitales. Como sea, eso está ocurriendo porque se está dando entonces esta educación sexual a nivel mundial. Vamos con otro país. Estados Unidos se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Ya les voy a explicar por qué menciono este caso tan raro, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con el tema que estamos hablando? Ya lo voy a explicar más adelante. Si se fijan, esta mujer está ahí estableciendo una relación amorosa con un tren y guarden esta cita. La sexualidad objetiva no es una enfermedad mental, es nuestra sexualidad. Al igual que ser lesbiana o bisexual, no estamos locos. La gente simplemente no entiende, explicó. Ya les voy a explicar a qué viene ese caso. Lo que pasa es que esta nueva educación sexual proviene de un proceso que se llama la deconstrucción. En términos simples, la deconstrucción hace referencia a la destrucción de todos los paradigmas, es decir, todos los conceptos e ideas que manejamos en forma habitual, para crear otros. Pero no sabemos qué vamos a crear o para qué los vamos a crear. Simplemente los quieren destruir. Y ya les voy a explicar para qué los quieren destruir. Entonces, una de las cosas que quieren destruir es el concepto de bueno y de malo. Otra cosa que quieren destruir es el concepto de mujer y de hombre. Y pasan cosas como lo que está pasando en Canadá, que quizás es el país más desconstruido del mundo, a cargo de Trudeau, el primer ministro de Canadá, y están pasando cosas como esta. Hombre de 52 años se transforma en una niña de 6 y es adoptado por una familia y es enviado a un jardín infantil para compartir con otros niños de 6 años. Entonces, si alguien se negara a aceptar a este hombre de 6 años que cree ser una niña, la policía canadiense se lo lleva preso. A ese nivel estamos llegando. ¿Por qué? Porque a este hombre lo respalda la política canadiense, que está deconstruida. ¿Se fijan? Ya les voy a explicar hacia dónde va. Les recuerdo que estamos haciendo un proceso inductivo, es decir, desde lo particular, las tesis que se dieron a conocer en las noticias, estamos haciendo desde dónde viene todo ese respaldo para que esas tesis académicamente estén validadas en la Universidad de Chile. Pues bien, veamos si me queda algún otro ejemplo. No, estamos hasta ahí. Entonces, ¿qué está pasando en Chile? En Chile está pasando que se está proponiendo desde hace un buen tiempo a la fecha la llamada educación sexual integral. ESI. Cuando escuchen hablar de ESI, es la educación sexual integral. Y fíjense, si a ustedes como padres les propusiesen
que a sus hijos les van a enseñar la educación sexual integral, probablemente no experimenten ningún tipo de rechazo porque son palabras bienvenidas. Educación sexual, que es válido, e integral. Entonces, la forma de operar de estos grupos de poder siempre colocan un caballo de Troya para que la gente los acepte, pero por dentro viene la real intención. Recordemos el mito de Troya. El mito de Troya habla de que la ciudad de Troya estaba fortificada y los aqueos necesitaban invadir esa ciudad, pero por esa fortificación era imposible. ¿Qué hicieron? Crearon un caballo gigante y metieron a sus guerreros adentro del caballo. Entonces lo llevaron a la puerta de la fortificación y en Troya creyeron que eran los dioses que le estaban regalando tremendo trofeo. Hicieron ingresar al caballo, que era el regalo de Dios o de los dioses. Cayó la noche y aparecieron desde dentro del caballo los guerreros aqueos y mataron a los centinelas de la ciudad de Troya y lograron destruir esa ciudad. Entonces, el modus operandi de la desconstrucción es colocar caballos de Troya, conceptos bonitos, para que la gente los acepte, pero que una vez los acepta, ¡boom!, entra la deconstrucción. Ya les mostré lo que está pasando en diversos países. Vamos a lo que está pasando entonces en nuestros niños. Me están enviando ahí unos mensajitos. Como estoy haciendo esto en vivo, me va a costar leerlos, pero obviamente los voy a leer cuando termine y les voy a ir contestando, ¿ya? Entonces, la educación sexual integral se basa en la que les hablé hace unos minutos. Se basa en la educación sexual alemana, donde les enseñan la masturbación, donde les enseñan relaciones sexuales y homosexuales, sobre el deseo, cómo impedir el embarazo, pero a niños que no tienen la capacidad de entender eso porque su desarrollo psicosexual aún no está completo. Volvemos a las etapas operacionales de Piaget, a las etapas cognitivas de Piaget. Ahí estoy. Exacto. A un niño en la etapa operacional, si tú le hablas de cosas sexuales, no lo va a lograr entender, pero sí vas a despertar en él la inquietud sobre la sexualidad cuando todavía no tiene por qué despertarse a ese nivel. Y es más, a un niño en la etapa concreta operacional, tú necesitas establecer, generarle conceptos concretos. Es decir, bueno o malo, hombre o mujer, se come, no se come. Como cuando un niño va a coger algo del suelo y se lo va a echar a la boca, hay que decirle no, malo, feo, caca. Eso es lo que necesita un niño, conceptos claros, estructurados. Y la deconstrucción lo que hace es que los conceptos que teníamos claros y estructurados se rompen, se destruyen y queda una nebulosa. Y al quedar una nebulosa, ese niño no logra operacionalizar su mundo, no logra establecerse bien en el mundo, queda confundido. Súmale a eso que estamos en una sociedad donde los papás están trabajando, el niño está más bien solo, a merced de la propaganda de la televisión, de la incultura televisiva, donde le dan y le dan y le dan a
programas insulsos, sin contenidos, donde está a merced de los videojuegos, donde la dopamina se secreta a niveles descomunales. Acuérdense que en mi canal de YouTube tengo un video que se llama Los hijos de la dopamina. Y entonces tenemos a niños que están completamente a merced y vulnerables al ambiente que se les está ofreciendo, que además, de acuerdo a esta educación sexual integral, en realidad se los está sexualizando con contenidos que no son acordes a su desarrollo psicoemocional, porque esta educación sexual integral no se basa en ningún reporte o investigación de ningún autor, de ningún científico, de nada. No se basa en nada. Simplemente es ideología. Son ideas que forman en su conjunto una filosofía, y la filosofía, para llevarla a cabo, se transforma en política. Pero está a años luz de lo que nos muestran las investigaciones respecto a la evolución emocional, psicológica, física, cognitiva de todo ser humano. ¿Se fijan? Esa es la gravedad del asunto. Son programas sexuales, educativos, que no van de la mano de lo que conocemos respecto a nuestra evolución como seres humanos. En el año 2016, cuando la actual ministra del Interior, Toá, era alcaldesa de Santiago, se emitió un cuadernillo, un libro de 100 preguntas sobre sexualidad. Iba orientado a jóvenes desde los 14 años en adelante, que podían descargar de internet. Esas 100 preguntas estuvieron con mucha polémica, porque gran parte de ese libro abordaba sobre temas sobre el ano, hacía una apología al ano, al esfínter. Entonces, tú te tienes que preguntar, si están hablando tanto del ano, ¿cuál es la intención? Y para peor, esas 100 preguntas, ese libro, cualquier niño lo podía descargar, porque estaba en el internet. ¿Se fijan? Entonces, hay un comando político que está introyectando estos contenidos desajustados a los niños. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la misión última? ¿Quiénes salen ganando con esto? Primeramente, los que salen ganando son los grupos P. Los grupos P, recuerden, para evitar la censura. Los grupos P tienen mucho poder a nivel mundial. En Estados Unidos, recordemos el caso de Jeffrey Epstein, un multimillonario que tenía una isla donde llevaba reconocidas personalidades del mundo de la política, del deporte, empresarial de Estados Unidos, a tener interacciones sexuales, ¿verdad?, con niños. Entonces, pasaron por ahí expresidentes de Estados Unidos, está en el listado de los viajes de los aviones que llegaban a esa isla. Entonces, cuando tú tienes gente de ese nivel, de esa magnitud, en la palma de tu mano, porque cualquier cosa, si tú hablas, yo te delato, ¿te fijas? Misteriosamente, Jeffrey Epstein lo suicidaron en una cárcel. Entonces, estamos hablando de gente de mucho poder. En Francia, la gente intelectual la gente intelectual y del ámbito artístico en Francia está muy ligada también a los grupos P. Entonces estamos hablando de gente que tiene mucho, pero mucho dinero, mucha influencia y mucho poder. Entonces los grupos P son los que resultan favorecidos con estas nuevas enseñanzas sexuales, ¿verdad? Que van cada vez corriendo más el cerco
es algo progresivo. En Chile se buscaba a través de la ESI la autonomía progresiva, es decir, que los niños iban a terminar decidiendo qué, cómo y cuándo a nivel sexual. Es decir, sacan a los papás a un lado, el Estado se hace cargo de la educación sexual de nuestros niños y desde el Estado surge un profesor que le entrega estos contenidos sexuales a nuestros hijos. Y nuestros hijos cada vez van desarrollando la llamada autonomía progresiva, donde la ley los va a facultar de tomar ellos las decisiones de con quién, cómo y cuándo. Si eso llegase a pasar, obviamente los grupos P ganaron la guerra. ¿Se fijan? Hemos visto ya que los niños no tienen la capacidad de decidir hasta que tengan su desarrollo formado, su criterio formado. Pero estas políticas sexuales sacan todas estas investigaciones a un lado, no las pescan y ya lo hemos visto entonces las consecuencias de esta situación. Entonces decíamos que los grupos P son los que salen favorecidos. Luego, los otros favorecidos son los negocios que lucran con esto. Cuando estamos hablando de desconstrucción y de los caballos de Troya, estamos hablando, por ejemplo, cuando hablan de los derechos de los niños. Entonces el niño tiene derecho a decidir con quién se vincula sexualmente. El caballo de Troya es el derecho del niño. Uno apoya que los niños tengan derecho. El guerrero que surge adentro del caballo de Troya es que los niños tienen derecho a elegir su sexualidad. ¿Se fijan? O sea, te meten un derecho, pero luego te meten la maldad bajo ese derecho. En el caso de las mujeres, los derechos de las mujeres se sienten empoderadas, y el empoderamiento ya es una palabra que proviene de la desconstrucción, porque empoderar significa que un otro le da poder a la mujer. En este caso, un hombre se le saca el poder al hombre para dárselo a la mujer. Pero resulta que el poder proviene de cada uno de nosotros. No es que un hombre le da poder a la mujer decide si ejecuta su poder o no. Y cuando la mujer se siente empoderada, empieza a legitimar todo tipo de derechos, como por ejemplo el derecho a abortar. Y el derecho de abortar suena, el caballo de Troya es el derecho de la mujer, sacan al guerrero, derecho de abortar. ¿Y quién se ocupa de las consecuencias de la mujer que aborta? Yo he atendido acá a muchas mujeres que han abortado y sufren consecuencias psicológicas graves. Traumas, producto del arrepentimiento del acto. Nadie se hace cargo de eso. El derecho de abortar, vamos con el derecho de las mujeres, pero ¿qué pasa con las consecuencias de los actos? Nadie habla de eso. Lo mismo con los niños. Exacto, porque si tú sexualizas al niño, dejas que el niño tenga interacciones sexuales no apropiadas para su edad, para su desarrollo psicoemocional, le vas a generar un trauma. Y si le generas un trauma, estamos hablando de perjuicios de por vida a un niño. Perjuicios de por vida, por muchos tratamientos que se hagan y que son bastante beneficiosos. Ese niño no tiene por qué haber pasado por algo que no correspondía a su desarrollo psicoemocional. No tendría por qué haber pasado. Entonces, estamos hablando de que la desconstrucción es total. ¿Y qué se quiere conseguir con esto? Romper el concepto de hombre, romper el concepto de mujer, crear una nebulosa, para así finalmente disolver a la familia. ¿Qué se consigue con disolver a la familia? Se consigue que el filtro natural de la sociedad se pierde y quedas a merced del Estado. Y si quedas a merced del Estado, eres
un instrumento del mismo. ¿Y quiénes se sirven de eso? Los políticos. Los políticos sueñan con tener a una masa obediente donde no se les contradiga. Entonces, otro beneficiado de estas políticas sexuales son los negocios que tienen que ver con la temática del aborto, con la temática de la hormonización, porque cuando una persona decide cambiar de género, necesita hormonas de por vida. Entonces hay un tremendo negocio asociado a todo esto. Estamos hablando de millones de dólares. ¿Se fijan? Entonces, ya no da lo mismo votar libremente por tal o cual candidato, o por cambiar o no cambiar la Constitución, si es que no miras cuál es el caballo de Troya que te están introduciendo para que aceptes algo y que finalmente ¡pum!, sale lo que realmente quieren implementar. Bueno, entonces recordemos que finalmente la política valida todo esto. Y la política nosotros habitualmente la asociamos al tema económico, al tema de la gestión legislativa, municipal, pero en realidad lo que es la política es el control de las masas. La política es el control de las masas. Y el sueño de todo político es tener a la masa bajo su control.